La gran pregunta que tenemos que hacernos los uruguayos es la siguiente. ¿Nunca más terrorismo de Estado o contra nuestro Estado? Repito, la gran pregunta que tenemos que hacernos los uruguayos es la siguiente. ¿Nunca más terrorismo de Estado o contra nuestro Estado? Uruguay expuesto a un gobierno ideológico. Esta es la nota que traigo para compartir con ustedes en el día de hoy con motivo de un acto de conmemoración realizado en uno de los batallones de Coraceros, con motivo de los 50 años del fallecimiento de Álvaro Balbi, un integrante del Partido Comunista de Uruguay, que según dice un informe del PCNT, fue secuestrado, torturado y falleció un 31 de julio del año 1975. Estamos hablando ahí de año de dictadura, después del golpe de Estado de 1973, golpe de Estado provocado por una secuencia de hechos que son, digamos, una correlación de actos subversivos y terroristas contra el Estado uruguayo. Esos actos de terrorismo contra el Estado uruguayo, atacando la institucionalidad de nuestro país, agraviando la Constitución de la República, con organizaciones armadas como las que protagonizó MLN Tupamaros, por ejemplo, como también otras organizaciones armadas coadyuvantes de esa guerra de guerrillas a modo de una estrategia revolucionaria que se implementaba y se irradiaba desde la Cuba de Fidel Castro a partir de aquella conferencia llamada Olas, que irradió la doctrina de la lucha de clases, la dictadura del proletariado y el alineamiento geoestratégico y geopolítico a la Unión Soviética, irradiando la cultura política marxista, marxista-castrista, marxista-leninista, de una revolución armada contra los modelos capitalistas neoliberales. Ese es el gran tema a discutir, a plantear, ese punto que no está clarificado ante las nuevas generaciones porque la historia de verdad ha sido saboteada, escamoteada. Te agrego algo más, en rima, ideologizada. Entonces voy a entrar en este tema repasando todo lo que estamos viendo respecto a las prácticas de gobierno de este actual gobierno del Frente Amplio, que según mi perspectiva, según los análisis que yo puedo hacer interpretando a la Constitución de la República, interpretando a la teoría del Estado de Derecho, interpretando a la teoría política de la democracia republicana, cuyo modelo es representatividad, democracia representativa, a todas luces es un gobierno autocrático que está gobernando por fuera de nuestra Constitución, por fuera de los preceptos constitucionales de nuestra democracia republicana y representativa. Vamos a repasar porque está bueno ver este contexto para entender, de acuerdo a lo que trae el Frente Amplio como propuesta política de gobierno y amparándose en una ley vigente, ¿por qué se da ese acto? ¿Por qué se da ese acto social de conmemoración, en definitiva, de un cuadro militante orgánico, integrando aquellos ejércitos que operaban a la clandestinidad, ejércitos que operaban en relación con la Unión Soviética y también con aquella Cuba que infiltraba agentes de inteligencia G2, colaborando también con la inteligencia checa por un lado, la STB y con la inteligencia de la KGB en Uruguay, y con todos ellos colaborando ya en aquel entonces las inteligencias del grupo político armado socialista pro-yihadista chiita islámico Hezbollah. Mirá todo lo que tenemos que atar en estos temas que son recurrentes, constantes, porque provenimos de esa historia subversiva, terrorista contra nuestro Estado de Derecho. Y a la fecha tenemos un gobierno que está llevando a cabo actos
que no son administrativos, son fraudulentos, son actos administrativos impropios, actos administrativos fraudulentos, que son actos terroristas contra el Estado de Derecho. Nuestro Estado constitucional de derecho merece dicha definición en virtud de un orden jurídico soberano prescripto por nuestra Constitución. Ya lo hemos planteado en varias oportunidades en distintos programas, en qué consiste la soberanía, y la soberanía es jurídica. La soberanía en nuestros países es estrictamente jurídica y solo puede ser soberana, digamos, nuestra ley, nuestras leyes, nuestro orden jurídico, si responden a la fuente legitimadora por excelencia que nos da independencia y soberanía como nación, me refiero a la Constitución de la República. Eso es para todos los países si se aprecian o se autoperciben, digámoslo en términos contemporáneos, o si se consideran que son estados soberanos. La soberanía es de raigambre jurídica, desde el derecho político, desde el derecho constitucional. Nuestra Constitución es la ley mayor, es la ley de mayor jerarquía porque en el orden jurídico de un Estado de Derecho hay jerarquía de normas. Esa jerarquía de normas, esa estructura piramidal de normas, es la que permite el orden jurídico. Si no existiera el orden piramidal de jerarquía de normas, no habría un orden. Si fuera, digamos, un derecho transversal, horizontal, estaríamos sumergidos en el caos de no saber qué tipo de ley aplicar, incurriríamos en conflictos normativos y quedaríamos expuestos a la usanza y al criterio de pronto de jueces que toman casos en particular o de gobiernos que arbitrariamente toman unas leyes en vez de otras, dado que se está en un régimen legal, digamos que muy arbitrario porque es transversal. Por lo tanto, la verticalidad que enseñó en la teoría pura del derecho Hans Kelsen es, en definitiva, no solo la pirámide jurídica, sino la pirámide paradigmática de las ciencias jurídicas. El derecho necesita un orden, lo sabían los romanos. La República Romana se construyó de esa manera. El orden jerárquico de las normas, la prelación normativa, decían los romanos, asumiendo conocimiento del antiguo conocimiento clásico griego, que hablaban también precisamente de la prelación normativa, de la universalidad de la ley y la igualdad de la ley. Es decir, la ley tiene que ser por igual para todos, tiene que tener una norma de conducta que sea general, universal y aplicables a todos por igual, principio de igualdad ante la ley. Todo eso hace nuestra Constitución. Nuestra Constitución es la ley mayor que nos da una jerarquía jurídica y por ende un orden jurídico y político soberano. Esto implica algo muy importante, el principio de autoridad. En un Estado de derecho como el nuestro, de acuerdo a nuestro nacimiento histórico, a nuestra tradición histórica, a nuestra ancestralidad, a la perpetuidad de nuestra Constitución con sus sucesivas reformas, nuestro Estado uruguayo radica su soberanía en el orden jurídico que la Constitución de la República prescribe. Por lo tanto, acá ingresamos a un territorio muy importante, principio de autoridad. La autoridad que tenemos los uruguayos, nuestra autoridad es la Constitución. En verdad, la autoridad que nos gobierna es la Constitución, pero resulta que en los hechos no nos gobierna la Constitución, nos están gobernando las voluntades personales y partidarias de corporaciones partidarias que han pactado gobernar de determinada manera, desobedeciendo a la Constitución. Autoridad por un lado y representatividad, precisamente por eso, porque si la Constitución es la autoridad que nos gobierna, por lo tanto, quienes representen a esa autoridad deben hacerlo en concordancia con lo que la Constitución prescribe, determina, mandata. De ahí el carácter representativo de nuestra democracia y de nuestra república. Esto es entonces autoridad y representatividad. Lo que podemos considerar es un Estado de Derecho.
Un Estado de Derecho como tal es eso, en su formulación, en su teoría, es decir, cómo está escrito en una constitución como el documento legal de máxima importancia, nuestra autoridad mayor. Ese documento nos dice cómo debe ordenarse todo el Estado, cómo deben ser sus leyes, qué jerarquías tendrán, qué tipos de leyes, qué mecanismos formales, qué mecanismos de derogación, parciales, totales o directamente inclusive una reforma constitucional. ¿Por qué vía? La legislación, por un lado, la legislación directa por otra a través del referéndum y el plebiscito. La Constitución entonces implica principio de autoridad y representatividad. Ese es el Estado de Derecho, formulado. Esa es la teoría. Ahora, cuando funciona de esa manera, cuando los sucesivos gobiernos obedecen a la Constitución, acatan los principios constitucionales y sus prescripciones, entonces el Estado de Derecho se hace una realidad, funciona, es funcional, es real. No solo es una carta de deseo, una prescripción, una teoría, sino que es la realidad cotidiana y es el devenir histórico de una realidad aplicada sobre el principio de autoridad y representatividad de la Constitución. Si yo les pregunto, ¿Uruguay es eso en los hechos? ¿Qué me van a decir? ¿Sí, lo que es Ramón? Que no, claro, Ramón enseguida me dice, no, me dice Ramón, Ramón Villa. No, Uruguay no, no. Claro, en Uruguay no aplica el principio de autoridad y representatividad de la Constitución de la República como la ley suprema, así le llamaban los romanos, la ley suprema, la máxima ley. Carta Magna le llamaron también los ingleses en 1215, la Magna Carta Libertatis. Las cartas fundacionales, decían los españoles, las cartas, o la Magna Carta, o la Ley Suprema, o Constitución. En dicho orden jurídico hay un principio paradigmático y rector. Se trata de la jerarquía de las normas, como te decía, y además de la jerarquía administrativa, de la jerarquía administrativa. Hay autoridades administrativas, hay escalafones administrativos, hay subordinación directa, inmediata en todos los funcionarios públicos dentro del Estado, en cualesquiera de las funciones que el Estado cumple y debe cumplir según la Constitución prescribe y manda. En dicho orden, entonces, hay jerarquía de normas y jerarquía administrativa. Y por otra parte, dicho Estado de Derecho uruguayo es neutro en su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un Estado ideológico, no es un Estado doctrinario. A esto se lo conoce como principio de laicidad. El principio de laicidad en un Estado democrático y representativo como un Estado de derecho que se aparta de todo tipo de credo, religión o ideologías políticas. Lo establece nuestra Constitución, todo esto. Que vaya quedando claro para que después se entienda el significado de los hechos de esa conmemoración proselitista ideológica que se dio el sábado 2 de agosto dentro de uno de los batallones de coraceros de la Policía Republicana, conmemorando la muerte de un supuesto héroe nacional cuando se trató del integrante de movimientos terroristas contra el Estado uruguayo. Nadie quiere la muerte de nadie. Yo no estoy justificando acá muertes. Estoy hablando del punto de vista estrictamente institucional, desde el punto de vista de nuestra soberanía como Estado de Derecho, como República Democrática. Estoy hablando desde la verdad de nuestra historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Quiere decir esto que nuestro Estado admite la convivencia pacífica, por eso es un Estado neutro, es un Estado laico, y así lo debe profesar en su sistema de enseñanza, en su justicia. Un Estado es democrático cuando los jueces son imparciales, decía Montesquieu. Un Estado es democrático cuando su justicia es imparcial.
En la educación el Estado debe ser neutro, enseñar todas las ideas, todas las corrientes filosóficas, enseñarlas, mostrarlas, divulgarlas, explicarlas, dar conocimiento, no educar, no conducir de la mano, no adoctrinar. El Estado no tiene como función adoctrinar, sino deja de ser un Estado de derecho. Uruguay hace tiempo que en la enseñanza dejó de ser un Estado de derecho. En la justicia penal hace tiempo que dejó de ser un Estado de derecho. Este gobierno del Frente Amplio, desde que asumió, desarrolla un proceso sistemático de violaciones a las disposiciones constitucionales sobre el funcionamiento de nuestro Estado en lo que hace a la jerarquía de las normas, a la jerarquía administrativa, al principio de laicidad y al principio de autoridad y representatividad que debe reconocer un gobierno respecto a nuestra autoridad, la Constitución. Y todas las leyes que se hayan legislado y que sean vigentes porque integran nuestro orden jurídico siempre y cuando esas leyes estén en plena observancia de la Constitución, cumplan con la Constitución, sean obedientes de lo que la Constitución prescribe, confiere, manda. Este gobierno es el desarrollo sistemático de violaciones a las disposiciones constitucionales sobre el funcionamiento de nuestro Estado. La jerarquía de las normas, la separación de poderes y las vías administrativas para el ejercicio del gobierno. Desde el cierre intempestivo y afrentoso de la Biblioteca Nacional, tanto para con nuestra institucionalidad, para con todo nuestro derecho administrativo, para la transparencia pública, como para con la buena fe de nuestra ciudadanía. El incumplimiento de parte de este gobierno de Yamandú Orsi en relación a leyes vigentes en nuestro país, leyes que este gobierno desobedece, no aplica, como el artículo 237 de la Ley de Urgente Consideración, en el cual se establece el régimen general del control, monitoreo y fijación del precio del combustible de acuerdo a la regla de la paridad de importación sobre el mejor precio y a la regla fiscal. ¿Para qué? Para establecer el valor del combustible, el precio al consumo final, mediante la reglamentación que este artículo recomienda se haga por decreto reglamentario año a año. El incumplimiento por 60 días a modo de una insólita suspensión de los efectos jurídicos de la norma legal que establece el régimen del pago salarial de las licencias por enfermedad de los funcionarios públicos. Insólito. Este gobierno manifestó que suspende los efectos legales de esa norma por 60 días. Malísimo precedente. Suspender una ley no se puede. No se puede suspender una ley. No hay acto administrativo que tenga valor de suspensión de una ley. Una ley se deroga o es vigente, se deroga totalmente o parcialmente por otra ley de igual valor, de la misma jerarquía, que trate la misma materia y que sea posterior en el tiempo, no por un acto administrativo. No se pueden suspender los efectos legales de las leyes. Eso desordena, agravia al orden jurídico constitucional de nuestro Estado de Derecho. Es directamente un agravio al orden jurídico que la Constitución prescribe de acuerdo al valor de las leyes, los efectos jurídicos permanentes y generales y la jerarquía de las normas en ese orden jerárquico piramidal que yo te decía al inicio de esta nota. Están violando precisamente el principio paradigmático de la jerarquía de las normas. Un decreto no tiene valor alguno sobre una ley. La ley es de mayor jerarquía y solo puede ser derogada por otra ley que trate el mismo tema, que tenga la misma jerarquía y sea posterior en el tiempo. Bueno, este gobierno no hace caso de esos principios tan básicos de un Estado de Derecho. La omisión presidencial respecto a integrantes
de su gobierno, de los cuales se probó públicamente que se trata de defraudadores tributarios del Estado, evasores impositivos, falsificadores de documentos públicos en calidad de funcionarios públicos, con cargos políticos de gobierno de alta responsabilidad. Rodrigo Arín, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Cecilia Cairo, ex ministro de Vivienda, hoy diputada; Óscar Andrade, senador; tráfico de influencias y nepotismo, como en la Administración Nacional de Puertos, desde la designación que hizo la exdirectora Alejandra Koch respecto a su propio esposo, otorgándole un cargo jerárquico en dicha administración, pasando por encima del establecimiento administrativo que la ley presupuestal vigente así formula. Sin embargo, sigue en un cargo importante Alejandra Koch por dentro de la Administración Nacional de Puertos. Dos cuentas abiertas en el Brow, dos cuentas bancarias, financieras, abiertas en el Brow a nombre del presidente Yamandú Orsi, uno de los primeros actos de gobierno. Y bien digo actos de gobierno porque son disposiciones de voluntad que imprimen un sello autocrático, un sello de gobierno. No son actos administrativos, no tienen el valor jurídico de ser actos administrativos porque están por fuera de la ley administrativa, por fuera del orden administrativo que prescribe nuestra Constitución y las leyes. El presidente Yamandú Orsi abrió dos cuentas en el Brow a su nombre. Cada una de esas cuentas tiene la suma inicial depositada de 8 millones de pesos cada una. Se planteó que esas cuentas estuvieran bajo el más estricto secreto. No sabemos de qué se trata. También, dos cuentas, dinero que no sabemos de dónde proviene y con qué cometidos, con qué objetivos. Dos cuentas abiertas de Yamandú Orsi, 8 millones de pesos cada una, bajo el estricto secreto de gobierno. No podemos decir que se trata de un secreto de Estado porque no corresponde a la naturaleza de un secreto de Estado. En su momento explicaré eso, no ahora. Por otro lado, la compra de una estancia de parte del Instituto de Colonos fuera de toda legalidad y conveniencia. Todo esto entre tantas cosas que se van sucediendo con esta gravedad anticonstitucional, comportando, según mi análisis de las disposiciones constitucionales y bajo la naturaleza de un Estado de Derecho, agravios a la Constitución, atentados contra la Constitución, bajo el ejercicio de actos administrativos viciados de nulidad, otros directamente fraudulentos y otros de encubrimiento de delitos contra nuestro Estado. Defraudadores seriales: Rodrigo Arín, Cecilia Cairo, Sandra Lazo, Charles Carrera, todos encubiertos por el propio presidente de la República, por el prosecretario de Presidencia, por el secretario de Presidencia, todos defraudadores al fisco, falsificadores de documentos públicos, falsificación ideológica de documento público, en tanto hicieron declaraciones de situaciones patrimoniales que no obedecen a la realidad, evadieron impuestos, están encubiertos por el gobierno. El propio presidente de la República cae en la situación del artículo 168, numeral 10, causal de destitución de un juicio político, en este caso, según el artículo 93, porque el presidente está incurriendo en la omisión inherente a la responsabilidad de su cargo público como máximo magistrado. El presidente de la República es omiso al celo presidencial de llevar a cabo el diligenciamiento administrativo que ponga a la luz pública estos actos fraudulentos, de estos evasores impositivos, de estos defraudadores del Estado que cometieron delitos contra la fe pública, la fe del Estado, y que hoy están en calidad de gobernantes, inclusive el propio presidente de la República, que se ha convertido ya en los hechos en un cómplice de esos delitos, en un coautor por complicidad, por omisión, por encubrimiento. Dejemos por ahora la omisión de las funciones del Contralor del Poder Legislativo, que también está omitiendo cumplir con lo que la Constitución dispone
según el artículo 93, que es cuando se viola la Constitución. Se debe llevar a cabo un juicio político cuando se viola la Constitución o se cometen delitos graves y hay fuertes indicios o elementos probatorios de que tal funcionario público del cargo que sea cometió delitos graves o cuando viola la Constitución. En todos estos casos estamos viendo delitos contra la Constitución, agravios a la Constitución, se viola la Constitución y también hay delitos contra la fe pública en calidad de funcionarios públicos. No aplica el Poder Legislativo, es omiso a todo lo que dispone la Constitución en materia de contralor de los poderes, según los artículos 118 a 132 de la Constitución. Idem, es decir, exactamente lo mismo respecto a las omisiones de las funciones y potestad exclusiva que la Constitución le otorga o le confiere a la Suprema Corte de Justicia, según lo dispone a texto expreso en el artículo 239 de la misma. A la Suprema Corte de Justicia le corresponde juzgar a todos aquellos que agravian a la Constitución, sin distinción alguna. Por otro lado, actos administrativos viciados de nulidad, ilegales, directamente ilegales, inocuos, como la suba de salarios de jerarcas desde desde los jerarcas de ACE, no tienen la autoridad, no tienen la potestad ni la competencia para determinar incrementos presupuestales en materia de nada. Por supuesto, en materia salarial no tienen esa potestad. Los salarios se ajustan o se incrementan por la vía presupuestal, según dispone la Constitución, a partir de su artículo 214 y siguientes, artículos en concordancia, según el régimen general presupuestal que nuestra máxima ley prescribe. Te vas dando cuenta de toda la sistemática violación y agravio a la Constitución de la República. Ya hemos visto en otras oportunidades, en otros ciclos, en años precedentes, todas las violaciones legislativas, es decir, leyes que son agraviantes para con la Constitución. Luego de todos estos insucesos de este gobierno, del Frente Amplio, nos enteramos que en el día 31 de julio del año 1975 muere un integrante del Partido Comunista de apellido Balbi. Estos hechos me llevan a desarrollar y a concluir la naturaleza jurídico-política que revisten estos hechos y la omisión de las autoridades en cuanto a los correctivos administrativos respecto a esta vulgar violación de la laicidad de nuestro Estado de Derecho bajo una actividad a todas luces, a pleno día, a todas luces, auto, gente, hay videos, a todas luces, proselitista, identificada con la ideología que representa el mismo Frente Amplio y el Partido Comunista del Uruguay. Claro, toda esta inconstitucionalidad nace en una ley que hoy es vigente. Te quiero mostrar estos actos que a todas luces son proselitistas, violan la laicidad del Estado. Más rico. Y aclaro, no estoy diciendo que la plenitud es el 1% más rico. Instalación de placa recordatoria en la ex Guardia de Granaderos. La Comisión Especial de Reparación instalará una placa recordatoria en la dependencia Guardia Republicana del Ministerio del Interior, ex Guardia de Granaderos, en memoria a Álvaro Balbi Sala, quien falleció el 31 de julio de 1975 en este establecimiento como consecuencia de torturas durante la última dictadura cívico-militar. La ceremonia se realizará el martes 31 de julio a las 18 horas en Avenida José Pedro Varela, esquina Boulevard José Valle Ordóñez. Contará con la presencia del presidente de la Comisión Especial, Nicolás Pons, el diputado del Partido Comunista del Uruguay, Gerardo Núñez, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista de Uruguay y familiares de Álvaro Balbi. Estas acciones se realizan en el marco de lo dispuesto en los artículos 7º y 8º de la ley número 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas. Una ley
que estigmatiza al Estado uruguayo, esa ley vigente en sí es un agravio a nuestra Constitución, es un agravio a lo que se dispuso de acuerdo a los mecanismos del artículo 31 y 168, numeral 17, más el artículo 330 de la Constitución, cuando grupos armados atentaban contra nuestro país, contra las instituciones democráticas, cuando amenazaban con golpes de Estado, desestabilizaron al Uruguay y se aplicó entonces la normativa constitucional resuelta en Asamblea General cuando el Poder Legislativo resolvió no apoyar al presidente Bordaberry, disolver las cámaras y delegarle el poder de mando en materia de seguridad nacional a las Fuerzas Armadas del Uruguay, convertidas por esa ley dispuesta de modo urgente, una ley de característica urgente, una ley de urgente consideración, bajo la doctrina de la seguridad nacional, se dispuso que las Fuerzas Armadas tomaran el comando mayor del Estado como jefe de Estado, estableciéndose un régimen ipso facto, un régimen de excepción bajo la prescripción constitucional de la seguridad nacional, convertidas o devenidas en fuerzas conjuntas de acuerdo a lo que disponía esa ley que resolvió y votó la propia Asamblea General. Por lo tanto, el terrorismo de Estado es una figura penal que no existía en aquel entonces. El terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad es una configuración penal que nace con el Estatuto de Roma, que va a entrar a regir recién en el año 2002. Uruguay va a suscribir recién en el 2004 y ratificará el tratado sin haber legislado delitos de lesa humanidad en el año 2006. Y nos dicen mediante una ley que Uruguay fue un Estado terrorista y nos hablan en términos penales de reparación de víctimas, cuando el derecho penal uruguayo, así como los principios generales del derecho penal, jamás concibieron ni conciben que la función o el cometido del derecho penal de un Estado de Derecho sea la reparación de víctimas, sino que es el restablecimiento del orden jurídico. No repara víctimas el derecho penal. Eso es ideológico, es un adefesio ideológico dentro de una suerte de teoría ideológica del derecho penal que no está prescripta por nuestra Constitución ni por nuestro Código Penal vigente, tampoco por nuestra tradición jurisprudencial ni por nuestra doctrina. Todo nuestro orden jurídico no concibe al derecho penal como un derecho reparatorio, porque no lo concibe como un derecho vengativo, vindicativo. Es un derecho que restablece el orden jurídico del Estado. Simplemente eso. No venga, no repara víctimas el derecho penal. Esa ley es a todas luces inconstitucional y agraviante para con nuestra Constitución, para con el orden jurídico que responde a la Constitución de la República, agravia principio de autoridad y representatividad, agravia jerarquía de normas y agravia a la historia institucional del Uruguay, porque agravia además los principios del derecho penal. No se puede aplicar retroactivamente figuras penales, tipificaciones penales que no existían en el pasado. Artículo 24 del Estatuto de Roma, artículo 15 del Código Penal de la República Oriental del Uruguay. Artículo 15, léanlo. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria invita al homenaje con motivo del 50 aniversario del asesinato de Álvaro Balbi, que se realizará el sábado 2 de agosto, al final fue el sábado 2 de agosto a las 11 horas en José Pedro Varela, casi José Valle Ordóñez. El 31 de julio, Balbi falleció como consecuencia de las torturas sufridas en el centro de detención Guardia de Coraceros en el contexto de la llamada Operación Morgan, una acción represiva desplegada por las Fuerzas Armadas y policiales con el objetivo de desarticular fundamentalmente al Partido Comunista del Uruguay, de desarticular al aparato armado del Partido Comunista del Uruguay. Y Balbi, pienso, intuyo, conjeturo, no estoy dándolo como una prueba ni como un hecho. ¿No habrá sido vendido por Ronnie Arismendi, que vendió tantos camaradas y se fue, negoció la venta de un montón de información para poder salir hacia la Unión Soviética? ¿Por qué nos meten todo este chorizo histórico, emberretando la institucionalidad del Uruguay, deteniéndonos en cosas que pasaron hace 50 años,
desde una guerrilla subversiva contra el Estado nacional, contra el Estado uruguayo, y nos ponen a estos personajes como héroes. Y no estoy diciendo que alguien quiera la muerte de nadie, porque no es nada feliz hablar de la muerte de alguien, ni tortura, ni nada por el estilo, pero esto es una versión que da el PICNT. Es una versión, no está comprobado que fue así. Por eso están los archivos que hay que investigar. Qué casualidad que cerraron la biblioteca, ¿no? Violando todas las normas administrativas, como ya lo explicamos. Pero hay que investigar todos los archivos Castiglioni, los archivos Berruti, todos los archivos específicamente clasificados y desclasificados y ver qué pasó en cada situación. Pero no el versito. Fue secuestrado y torturado y falleció. ¿Quién era integrante del Partido Comunista de Uruguay? En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 7 y octavo de esta ley 18.596, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, que hasta ahora va ganando el relato comunista marxista de que Uruguay fue un Estado terrorista, que atropelló derechos humanos, que violó derechos humanos, y quienes atentaron contra el Estado uruguayo, quienes se organizaron contra el Estado uruguayo, quienes organizaron espionaje, quienes fueron facilitadores, quienes hicieron operativos de desestabilización de las instituciones, quienes colaboraron de una u otra manera con atentados terroristas, son los héroes de la historia del Uruguay. Son los héroes. O sea, los comunistas, Tupamaros, en este caso un comunista, es un héroe y a su vez se ponen banderas del Frente Amplio y del Partido Comunista dentro de la institución de granaderos ahora de la Policía Republicana que integra el Ministerio del Interior, por ende una crasa, una grosera violación de la laicidad de nuestro Estado a través de un acto proselitista, totalmente proselitista, contando con la anuencia, la complicidad y la omisión respecto al acto disciplinario que hay que llevar a cabo de parte de este gobierno. En nuestro orden jurídico, en nuestro orden jurídico tenemos tres tipos de fuentes legales de derecho penal. Nuestro Código Penal y todas las leyes concordantes que lo actualizan, el Código Tributario, a través del cual tenemos un montón de delincuentes en el gobierno actualmente, que defraudaron al Estado, evadieron impositivamente, evasores impositivos, y hoy nos gobiernan. Inclusive uno de ellos nos gobierna dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que se encarga de vigilar y controlar los recursos económicos del Estado. Qué paradójico, ¿verdad? El presidente, haciendo caso omiso de todo esto, omite los deberes inherentes a la responsabilidad del presidente en materia de destitución de funcionarios, por omisión, por delito o ineptitud. Entonces tenemos tres grandes fuentes legales legitimadoras de disposiciones penales. El derecho penal entonces está legislado por el Código Penal, por el Código Tributario y por la Constitución de la República, que a su vez es equiparable a ciertos tratados como el Estatuto de Roma, que tiene rango constitucional según la teoría del jus cogens. El Estatuto de Roma puede ser vigente en nuestro país porque no contradice la Constitución, si no, no puede ser vigente tampoco. No hay tratado internacional que valga si entra en colisión o en contradicción con normas constitucionales. Por lo tanto, nuestra fuente de derecho penal son el Código Penal, Código Tributario y la Constitución de la República. Planteo esto porque acá hay claros ejemplos de delitos que son agravios a la Constitución. Artículo 93, artículo 31 de la Constitución, artículo 168, numeral 17, numeral 10, artículo 239 de la Constitución, artículo 330 de la Constitución de la República. Hay delitos contra la Constitución, se le llama delito de lesa nación, tipificado a texto expreso por el artículo 330 de la misma y el artículo 239 en correlación con el 330. Toda esta responsabilidad política, por ejemplo, de este acto aberrante, proselitista, con banderas del Frente Amplio, un acto a través de una ley proselitista ideológica, porque todo parte desde ahí, desde esa ley que ya es agraviante, esa legislación agravia a la laicidad de nuestro Estado,
agravia la institucionalidad de nuestro Estado, ya esa ley más los actos que se desarrollaron en ese día son un claro agravio a la Constitución. Pero además, si no actúa en consecuencia el ministro del Interior, que es la autoridad mayor dentro del Ministerio del Interior, también está agraviando a la Constitución y está omitiendo los deberes inherentes a su función como ministro. Pero también está agraviando a la Constitución el presidente de la República si no actúa en consecuencia, también apercibiendo al ministro y llamando la atención de este gravísimo hecho proselitista que viola la laicidad de nuestro Estado. Toda esta responsabilidad política y jurídica apunta directamente al ministro del Interior, al doctor Carlos Negro, pero también al presidente de la República. De parte de los funcionarios públicos que integran el Ministerio del Interior, estamos en este caso ante un claro ejemplo de desacato a la autoridad pública, y este es mi análisis al respecto. El desacato a la autoridad pública, el desacato a la autoridad pública, según la lógica constitucional, se produce cuando un funcionario subordinado no acata las órdenes del superior inmediato, porque todo funcionario público está sometido a lo que se llama principio de jerarquía y funcionalidad. Nuestro Estado tiene una jerarquía administrativa, así como tiene jerarquía de normas, tiene jerarquía administrativa, jerarquía en los actos administrativos y tiene jerarquías en las autoridades administrativas que representan la Constitución. Jerarca mayor dentro de un ministerio, el ministro. Jerarca mayor dentro de un servicio descentralizado, el director del servicio descentralizado, o si es colegiado, el presidente, en un ente autónomo, por lo general. El jerarca mayor del Estado, el máximo magistrado, que es jefe de Estado y de gobierno, el presidente de la República. Dentro del poder judicial, ¿cuál es el máximo jerarca? La Suprema Corte de Justicia, que es un órgano colegiado. Por lo tanto, los funcionarios, cuando desacatan a la autoridad, no solo desacatan a un funcionario jerárquico superior, no solo desacatan cuando desacatan a un funcionario que le da una orden, sino que también desacatan la autoridad cuando no acatan las funciones inherentes a su función, porque cuando no cumplen con las funciones inherentes a su función, están agraviando a la autoridad mayor de nuestro Estado de Derecho, que es la Constitución de la República, la cual dispone en los artículos 58 y 59 cómo debe comportarse el funcionario público y luego lo reglamenta a través del decreto 500. Pero la Constitución establece a texto expreso cómo debe comportarse el funcionario público. Y por esas mismas razones, que obedecen al principio de subordinación a la autoridad, principio de funcionalidad, el funcionario está a la función y no la función al funcionario, porque la autoridad es la función que la Constitución establece. La autoridad es la norma constitucional. El Estado cumple funciones o cometidos y los funcionarios están para cumplir con esos cometidos, no para que los cometidos o las funciones cumplan o les sirvan a los funcionarios. Y por otra parte, agregan estos artículos que el funcionario público no puede desarrollar actividades proselitistas de ningún tipo, ni en el lugar de trabajo, ni en nombre de su función pública. No pueden desarrollar ningún tipo de actividad proselitista en el lugar de trabajo ni en nombre de la función pública que cumplen. ¿Qué se hizo en ese acto? Una actividad proselitista, banderas del Frente Amplio, banderas del Partido Comunista y recordando a un mártir ideológico que está bien que lo recuerden los comunistas, está bien que lo velen, lo conmemoren los comunistas, pero no nos impliquen a todos los uruguayos porque vivimos en un Estado laico, en un Estado de derecho, eminentemente técnico, sobre el principio de autoridad y representatividad de la Constitución de la República, que no tiene ideologías y no tiene mártires ideológicos, no tiene mártires partidarios, y menos
del lado de los que atentaron contra nuestro Estado de Derecho. Menos puede tener héroes o mártires de quienes se integraron de una manera o de otra las filas de organizaciones políticas que conspiraron contra nuestro Estado constitucional de derecho. Por lo tanto, se cometió se acometió con agravio a la Constitución en ese acto del 2 de agosto. Y eso es, hay ahí un desacato a la autoridad pública, a la Constitución, por ende hay directamente un agravio. Y por eso establece el artículo 168 en el numeral 10 que los funcionarios públicos pueden ser destituidos por tres causales taxativas, imperativas: por omisión inherente a la función, por omisión inherente, acá está omitiendo llevar a cabo un sumario administrativo, investigar quiénes violaron la laicidad del Estado, quiénes violaron los principios de funcionalidad, quiénes cometieron el delito de proselitismo contra el Estado. Me refiero al ministro del Interior, el doctor Carlos Negro, y me refiero al presidente de la República. Pero también pueden llevar a cabo este acto disciplinario, un acto de contralor de poder, el poder legislativo, también a través del artículo 93, llamando, convocando a un juicio político al ministro del Interior y al presidente de la República. Como en otras hipótesis dijimos, también tendrían que hacerlo con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como también con la ministra de Industria, que le recomienda al presidente que se deje de aplicar la ley vigente, el artículo 233 de la ley de urgente consideración, desobedeciendo la jerarquía de las normas que la Constitución establece. Es evidente que se está ante un gobierno que desacata sistemáticamente la Constitución, que desobedece directamente a la Constitución. Es un gobierno que está ejerciendo ¿qué tipo de delito? De lesa nación, exacto, Ramón. Están sistemáticamente aplicando falsos actos administrativos o actos administrativos impropios, encubrimientos, actos ilícitos, atentando directamente contra las disposiciones más básicas y determinantes que tiene nuestra Constitución. ¿Para qué? Para que funcione nuestro Estado de Derecho como un Estado democrático, representativo y soberano, cuya autoridad, como fuente legitimadora de todas nuestras normas y de todos los actos administrativos, es la Constitución. Nunca más terrorismo de Estado o nunca más terrorismo contra nuestro Estado. Esa es la pregunta. Es evidente que esta ley 18.596 es un claro agravio, es una agresión a nuestra Constitución y falta a la verdad jurídica, porque hubo terrorismo, no hubo terrorismo de Estado. En cambio, sí hubo un proceso de actos terroristas contra el Estado uruguayo, que se hicieron visibles en la guerra de guerrilla llevada a cabo por el MLN Tupamaros, pero que investigaciones serias de este periodo histórico nos dan cuenta que en el contexto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se dio, bueno, el desarrollo de ejércitos clandestinos, de estructuras de espionaje y contraespionaje, estrategias políticas desestabilizadoras para con nuestras democracias occidentales que se iban perpetrando desde la inteligencia soviética, checa y cubana, abasteciendo los elementos militares, entrenamiento, redes de espionaje para el Partido Comunista de Uruguay y para otros grupos terroristas contra nuestro Estado constitucional de derecho. Hoy por hoy siguen perpetrando estos atentados contra nuestra Carta Magna a través de esta ley aberrante y agraviante, de estos actos que son la consecuencia social, estos actos del 2 de agosto que son un agravio constitucional, que son desacato a la autoridad mayor que es la Constitución de la República, que son actos proselitistas violando los artículos 58 y 59 de la Constitución y que conllevan ya la situación jurídica de un ministro omiso a los deberes inherentes a su función y un presidente omiso a los deberes inherentes a su función y a su máxima responsabilidad como primer magistrado del país, ante un claro y ominoso desconocimiento histórico
de lo que realmente sucedió en nuestra democracia atacada, fuertemente atacada, sistemáticamente atacada por ideologías totalitarias que pretendieron tomar a Uruguay en aquel proceso de las décadas del 60 y de los 70 en el siglo XX. El comunicado ideológico de la central pseudo sindical llamada PIT-CNT reza: nunca más terrorismo de Estado. Considero que en verdad el aforismo debe ser para todos los uruguayos, sin distinción alguna: nunca más terrorismo contra nuestro Estado de Derecho, como el que están perpetrando ustedes de modo impune, tanto desde el gobierno como desde el PIT-CNT y desde todo tipo de organizaciones sociales, políticas que van infiltrando y penetrando nuestro Estado con total inmunidad política. Este gobierno hace rato ya, desde que empezó, que está aplicando una sistemática política ideológica que es un directo agravio contra la Constitución de la República, y vaya que hay elemento suficiente para ya ir, pero para ir ya a un juicio político, porque es un gobierno que merece realmente ser destituido. Está violando a nuestra autoridad mayor, a la Constitución de la República, a la soberanía jurídico-política de nuestra democracia representativa y republicana. Está violando el principio de autoridad y representatividad. Está violando el principio de seguridad jurídica, porque está violando el principio de jerarquía de las normas y de jerarquía administrativa. Están violando inclusive la laicidad del Estado. Qué tema, ¿verdad? Nunca más terrorismo de Estado o nunca más terrorismo ideológico contra nuestro Estado de Derecho.